saludo en este día 28 de agosto, terminando casi ya el mes, un día también grande, interesante en todo sentido. Tenemos personajes que han intervenido tanto en la difusión de la fe, en el conocimiento de la fe, en la, diríamos, profundización del contenido de la fe. Se trata pues de San Agustín, el gran padre San Agustín, doctor de la Iglesia. Estamos en el año 354 al 430. Vemos que es un personaje, en primer lugar, es africano, diríamos, ¿no? Es en Tagaste, en el norte de África, y sigue las enseñanzas de su madre, es bautizado, pero se aleja fácilmente y se pierde en una vida desordenada, moralmente y también intelectualmente, y efectivamente, pero su madre, Santa Mónica, lo sigue, lo comprende, lo acompaña, le ruega, en fin, y llora, sobre todo orando a Dios por él. Efectivamente, Agustín va del África a Roma, la Mónica lo sigue y ahí también ella intercede. Triunfa Agustín porque tiene el oficio o el cargo o la profesión de gran orador político, pero sobre todo pues filosófico, y pasa a la sede del imperio en ese tiempo, que era Milán, y va allá y está escuchando le gusta escuchar los sermones, las exposiciones que hacía el gran obispo de Milán, San Ambrosio. Y ante los ruegos de su madre, el estudio de la Biblia y sobre todo las enseñanzas de San Ambrosio, se convierte, se hace ya un hombre, cambia de vida, y hasta después le invitan a que sea un sacerdote y después logra ser obispo, lo nombran obispo ya en su tierra, ya en el África. Un gran personaje. Vemos que su madre lo acompaña y muere su madre cuando ya se regresaba ella al África, y en Roma, en Ostia, antes de embarcarse, le dice: hijo mío, ya he logrado lo que he deseado, ya para qué más vivir, aquí termina mi vida. Y efectivamente muere en el puerto de Ostia, cerca de Roma. En fin, y Agustín, bueno, vuelve y sigue al África. Y ahí tiene una vida desarrollada, bien de sacerdote, de obispo. Es un gran escritor, un gran polemista, y narra pues una obra interesante que llama pues La ciudad de Dios en el aspecto político, y también su conversión en el libro llamado Las Confesiones. Tiene grandes obras, en fin, y nosotros podemos estudiarlo, y todo lo que incluso la religión católica estudia y enseña ahora, lo debemos en gran parte a San Agustín, el gran doctor, obispo y doctor de la Iglesia. Vemos que trabaja mucho tiempo, y para nosotros es el que ha orientado, y todos nosotros incluso ha dado origen a la congregación, a la orden de los padres agustinos, religiosas agustinas, y las congregaciones futuras han tenido también las enseñanzas de San Agustín. Después han venido seguidos los monjes, San Benito de Nurcia, en fin, seguido congregaciones así, pero San Agustín en el aspecto doctrinal persiste. Hermanos, nosotros conozcamos la doctrina de Cristo, de Dios, que está en la Biblia, expuesta por estos santos
San Agustín, y está expuesta ahora en el libro que ya la Iglesia ha adoptado mucho, el Catecismo, como explicación de la Biblia o aplicación de la Biblia a la praxis, a cómo se entiende la Biblia y cómo se vive la Biblia. Les recomendamos leer por internet y en otras formas todo lo relativo a San Agustín. El día de hoy, paralelamente, también tenemos otro aspecto de un personaje ya franciscano, San Junípero Serra. Junípero Serra fue un misionero que, así como Francisco Solano misionó en América del Sur, Junípero Serra misiona en los Estados Unidos, en la Florida, diríamos, ¿no? En California, no es en Florida, es al otro lado, en California, donde eran los pueblos, como aquí en el Perú también estaban grupitos dispersos por todo lado. La forma que se tuvo que hacer es reunir en zonas o en pueblos, en agrupaciones, y ahí construirles, organizarlos en pueblos constituidos, llamadas inicialmente doctrinas. Junípero Serra se llama pues el apóstol de California. Funda y organiza estas doctrinas y se crean las grandes ciudades que todavía los tenemos en los Estados Unidos, en California, desde San Francisco, Los Ángeles, Santa Clara y grandes lugares que él mismo fundó y creó. Ha sido beatificado en 1980 por Juan Pablo II, y finalmente también en la visita del Papa a Francisco a los Estados Unidos ha sido canonizado, o sea, elevado a los altares en esa forma. Es importante la enseñanza porque ellos enseñaron básicamente la Biblia, pero en catecismo, en zonas, diríamos, en expresiones pequeñas, adaptadas a la gente, el catecismo. Y así en grandes ciudades se edificaba templos que todavía existen, y también conventos donde estaban los franciscanos para que enseñaran. Precisamente Juan Diego, el indio Juan Diego, que es ahora San Juan Diego, allá en México, iba en las mañanas madrugando, iba a México a escuchar, a prepararse en México, donde estaban los franciscanos. También en otros lugares, aquí en el Perú, igualmente, poblaciones, unos templos un poco amplios, para que todos los vecinos de los pueblos distantes vinieran a recibir la doctrina cristiana. Y por eso las parroquias, que antes no se llamaban parroquias, se llamaban doctrinas. Y las doctrinas eran pues doctrineros, eran los franciscanos, misioneros, dominicos, mercedarios, y después ya se ha ido organizando a nivel de diócesis, de parroquias, etc. Pero estos misioneros iniciaron así en doctrinas y fundaron esos pueblos. El mismo Los Ángeles en los Estados Unidos, en Hollywood, que está también cerca ahí, fue fundado por San Junípero Serra. Vamos, conozcamos un poco también por la historia. Finalmente hay otro tema importante hoy día. A los 60 años del discurso de Martin Luther King, ¿no? Yo tengo un sueño, que le torció el brazo a la segregación racial. El 28 de agosto de 1963, en Lincoln Memorial Center, en Washington, ante 200,000 personas, el activista que luchó para la igualdad racial en los Estados Unidos dio un poderoso discurso que conmovió a la sociedad
y al poder político. Las consecuencias de sus palabras y su eterno legado son: ¿qué hace él? Es un sueño simple, el de la libertad, el de la igualdad, el de la convivencia, el de la tolerancia, el de la paz, el de la esperanza. Tengo un sueño. Para la época y para la realidad política y social de su país, aquello era una declaración de paz que desnudaba un mundo hostil y violento. Fue también un discurso prodigioso. Marcó una época, la de los años 60, que había empezado sin que nadie lo notara a claudicar de los sueños que la habían parido. Quien la definió le señaló hierros monstruosos y anhelos frustrados, la impulsó a lo que pensó sería su destino, en especial para los estadounidenses de raza negra, llamados entonces Black People o Colored People, porque negro era y es hoy un insulto. Sin embargo, King usó la palabra negro sin que nadie se sintiese ofendido, sino halagado e identificado. La historia nos está enseñando que después también un Colored People ha sido presidente de los Estados Unidos. Creo, hermanos, que es importante que nosotros aprendamos en la historia que hay cambios, hay mejoras y debemos superar quitando aquello que nos divide, tal vez aquella segregación que nosotros mismos en nuestra patria a veces tenemos, pero que debemos ir superando. Nosotros tenemos también un tipo de, diríamos, discriminación. A veces con una persona que es bilingüe nos burlamos y despreciamos. Una persona que es tal vez ignorante del castellano, pero conocedor de su propia lengua mater, pues lo marginamos. Debemos de saber comprender. Y en todo caso ya ha habido movimientos interesantes con el presidente Juan Velasco Alvarado, que quiso potenciar, y debemos potenciar también la lengua nativa, que es el quechua, y la aymara aquí como lenguas oficiales. Pero también procuremos nosotros tener estos sueños de mejorar nuestra patria, conociendo y valorando estos valores, diríamos, lingüísticos, culturales. Estimados hermanos, hay tantas cosas que hablar en estos días. Estos santos y este personaje Luther King nos ilustran y nos hacen pensar en lo que podemos y debemos hacer como ciudadanos y como cristianos y como católicos concretamente o franciscanos. Ayúdennos, hermanos, sigamos mejorando. Paz y bien.